El aire era denso y pesado, saturado de olor a ozono y metal retorcido. Pero no fue eso lo que me dejó sin aliento. Lo que me retuvo fue la sensación de paz, de ligereza, una quietud que parecía envolver cada fibra de mi ser, como si flotara. Mi cuerpo estaba allí, entre los restos del coche, una masa inerte e informe. Pero yo estaba arriba, libre. No había dolor, solo un silencio absoluto. El tipo de silencio que se escucha en el fondo del mar. Mi vida entera pasó ante mis ojos, pero no como una película, sino como una serie de sensaciones, olores y recuerdos aleatorios. Ese momento se sintió como la culminación de todo, el punto final, y sentí un inmenso alivio. Fue como si mi viaje en la tierra hubiera llegado a su fin, y lo que me esperaba era el paraíso, el abrazo del Salvador, el descanso que merecía. Siempre me he considerado una mujer de fe, alguien que, a pesar de mis reveses, estaba en el camino correcto, y la certeza de que mi destino final sería la gloria eterna, me llenó de una alegría indescriptible. De repente, la oscuridad dio paso a la luz, una luz tan blanca, tan pura, que parecía tener el poder de sanar el alma. En su centro, me esperaba una figura con ropas inmaculadas. Supe, sin la menor duda, que era Jesús. Mi corazón dio un vuelco. Allí estaba Él, mi Salvador, y me preparé para el reencuentro, para el abrazo que había soñado, para la gloria que sabía que me aguardaba. Pero en lugar de una sonrisa de bienvenida, lo que vi en su rostro fue una mirada de profunda tristeza. Era un amor desbordante, un amor capaz de mover montañas y calmar los mares, pero acompañado de un dolor que parecía traspasarle el alma. Esa mirada me paralizó. La alegría que sentía se convirtió en confusión. No entendía. ¿Por qué estaba triste? Yo era una sierva fiel, una mujer que oraba y trataba de vivir conforme a su palabra. ¿Qué pasaba? ¿Qué había hecho mal para no recibir la sonrisa de bienvenida que tanto anhelaba? Esa mirada me hizo cuestionarlo todo y supe, en ese momento, que mi viaje no había terminado, sino que apenas estaba comenzando. Ese momento de éxtasis inicial se desvaneció como arena entre mis dedos, y un escalofrío me invadió. No era el escalofrío de la muerte, sino el escalofrío de la incertidumbre, de la duda. Jesús no me abrazó, no me dio la bienvenida que anhelaba. En cambio, me extendió la mano y me guió lejos de la luz, hacia una oscuridad que parecía absorber toda esperanza. Sentí un miedo que nunca antes había sentido, el miedo a estar perdido, el miedo a haber fracasado. El silencio que una vez me había tranquilizado se volvió ensordecedor. ¿Dónde estaba? ¿Qué estaba sucediendo? Estaba en una encrucijada, en un lugar que no era ni cielo ni tierra, un lugar de transición, un punto de juicio. Lo que pensé que era la culminación de mi fe fue solo el comienzo de una profunda revisión, de un viaje que me llevaría a un lugar que nunca imaginé que existía. No sabía qué me esperaba, pero supe, en ese instante, que mi vida, mi fe, todo lo que creía ser, estaba a punto de ser revisado y redefinido. La sensación de ser un alma flotante, despojada de cuerpo, me resultaba extrañamente familiar, como si ya hubiera hecho este viaje antes. Pero la sensación de que algo andaba mal me persistió. Jesús me guiaba, y solo veía la luz de su presencia. El miedo me invadió. Quería dar marcha atrás, gritar, suplicar una segunda oportunidad, pero sabía que era imposible. No me dijo nada, pero su presencia fue un bálsamo para mi alma, y me aferré a ella como a un bote salvavidas en medio del mar. Me guió al centro de la oscuridad absoluta, una oscuridad que parecía absorber toda esperanza. Y entonces se detuvo. No vi nada, pero sentí. Y fue en ese momento que mi vida, mi historia, mi fe, mi yo, comenzaron a reescribirse. Lo que creía un viaje hacia la luz era, en realidad, un viaje hacia la oscuridad. Lo que creía el final era el principio, y lo que creía el paraíso era el punto de juicio. Él me guió, y con cada paso, la sensación de que algo andaba mal se hacía cada vez más fuerte. Mi corazón, que creía puro, empezó a doler, a palpitar. Era como si lo atravesara una aguja invisible. No podía entenderlo, pero sabía que algo estaba a punto de suceder. El silencio era ensordecedor, y la luz de su presencia era lo único que me daba esperanza. No sabía a dónde me llevaba, pero sabía que mi destino final estaba en sus manos. Me aferré a él, a su mano, a su luz, y me preparé para lo que vendría. ¿Qué me esperaba? ¿Qué me mostraría?
La respuesta yacía en la oscuridad, y sabía que no había escapatoria. Lo que creía que era el paraíso, el destino final de una vida de fe, era en realidad un lugar de juicio. Y lo que creía que era mi pasado estaba a punto de convertirse en mi presente. ¿Te has parado a pensar alguna vez en tu vida? ¿En tus pecados, tus fracasos, tus errores? ¿Te has planteado alguna vez cómo sería que tu vida, tu historia, tu yo, fueran reinterpretados? Yo nunca lo hice. Siempre pensé que era buena persona, que mis pecados eran pequeños y que Dios los perdonaría. Pero estaba equivocada. Estaba a punto de que mi vida, mi yo, fueran reinterpretados, y sabía que no sería fácil. Y entonces vi la primera escena. Era mi vida, mi pasado, pero no como lo recordaba, sino como realmente era. Mi pasado estaba a punto de convertirse en mi presente, y no había escapatoria. No sabía qué me esperaba, pero sabía que mi vida, mi fe, mi yo, estaban a punto de ser redefinidos. La historia de Ana Valdés estaba a punto de reescribirse, y sabía que no sería fácil. ¿Sabes? Siempre creí que la salvación era cuestión de grandes decisiones. No robar, no matar, no cometer los pecados graves que todos conocemos. Y me sentía seguro, porque no tenía ninguno de ellos en mi historial. Pero en ese lugar, mi seguridad se desmoronó. Estaba en el limbo, en una zona gris entre la vida y la muerte, y lo que vi no fueron los pecados que esperaba ver. Y fue entonces cuando comprendí que el juicio no estaba sobre mis acciones, sino sobre mi corazón. No estaba siendo juzgado por lo que hice, sino por lo que pensé. Y fue entonces cuando comenzó el terror. Vi mi vida, mi historia, mi yo, y no podía reconocerme. No era la persona que creía ser. Y fue entonces cuando mi mundo se derrumbó. Y mi historia, mi camino, mi fe, mi yo, estaban a punto de redefinirse. La luz de la presencia de Jesús se atenuó ligeramente, revelando un espacio vacío y oscuro. De repente, la oscuridad se transformó en una pantalla, una especie de cine celestial, donde se proyectaría la película de mi vida. Pero no fueron los momentos de gran conflicto, ni los pecados más evidentes los que esperaba. Él no me mostró las mentiras que dije para salir de una situación, ni los momentos de ira que sentí. En cambio, la pantalla se iluminó, y vi la primera película, la primera escena de mi vida. Estaba en la tienda de productos de belleza, y mi compañera de trabajo, María, estaba radiante. Acababa de recibir un ascenso, y la saludé y la felicité con una sonrisa. Pero entonces, la imagen se volvió transparente y vi mis pensamientos, mis intenciones, lo que realmente sentía, y lo que vi me impactó. Sonreía por fuera, pero por dentro, mi corazón estaba lleno de envidia y celos. Pensé, ¡qué suerte! Ni siquiera se lo merece. Las palabras que salieron de mi boca fueron de felicitación, pero las que salieron de mi corazón fueron de odio, envidia y juicio. La vergüenza me invadió. Nunca me había dado cuenta de que mi envidia era un pecado, un grave error. Y fue en ese momento que comprendí que el juicio no se refería a mis acciones, sino a mi corazón. La segunda escena apareció y se me encogió el corazón. Estaba en casa, y mi esposo, con una sonrisa, me dio un regalo. Era una blusa de un color que no me gustaba, y un estilo que me parecía hortera. Le di las gracias con un beso, pero por dentro, mis pensamientos eran críticos y desdeñosos. Típico, pensé. Nunca acierta. Lo abracé, lo besé, pero mi corazón, mi ser, estaba lleno de juicios, críticas y desprecio. Era su esposa, su compañera, alguien a quien amaba, pero lo estaba juzgando. Estaba siendo falsa, una mentirosa, y mi corazón, mi ser, se llenaba de maldad. La vergüenza me invadió y sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Y entonces, la tercera escena. Estaba en la iglesia, en un círculo de conversación, y entró una hermana con un vestido que, como amigas, consideramos demasiado llamativo. Sonreímos y hablamos de cuánto nos importaba la moral y de cómo debería cuidar más su apariencia. Pero en el fondo, nuestra intención era juzgar, chismear y maldecir. Usábamos la excusa de la moral para juzgar, criticar y hablar mal de una hermana. Y lo peor de todo, nos sentíamos con derecho a hacerlo, porque, al fin y al cabo, nos preocupaba por ella. Vi mi hipocresía, mi engaño, mi maldad, y me sentí como la peor de las criaturas. Y fue en ese momento que comprendí que el juicio no se debía a mis acciones, sino a mi corazón. Y comencé a llorar, a suplicar perdón,
a pedir una segunda oportunidad. No podía creer que yo fuera esa persona. Y fue entonces cuando comprendí que estaba más cerca de la condenación que de la salvación. Mi corazón se sentía como un libro abierto, expuesto ante Jesús, y cada página que pasaba era una nueva escena de hipocresía. Ese silencio que antes me tranquilizaba ahora me atormentaba. Con cada nueva escena, con cada nuevo pensamiento revelado, la vergüenza se transformaba en dolor físico, un ardor en el pecho. Vi la maldad de mis pensamientos, la hipocresía de mis acciones, el odio que escondía tras una sonrisa. Y lo peor de todo, me di cuenta de que no estaba sola. Las otras mujeres en la iglesia, mis amigas, sus pensamientos eran tan maliciosos como los míos. Éramos un grupo de hipócritas, de impostores, de personas que se creían superiores, pero que eran tan pecadoras como aquellos a quienes juzgábamos. Mi vida, mi fe, mi propio ser, se derrumbó ante mis ojos, y comencé a comprender que el juicio no se trataba de lo que hacía, sino de lo que pensaba. Comencé a comprender que el camino a la salvación no era evitar el mal, sino cultivar el bien. Y esa hipocresía del corazón es una grave ofensa a los ojos de Dios. Y fue entonces cuando me invadió la desesperación. Me di cuenta de que mi vida era una mentira, de que mi fe era superficial, de que mi corazón, que creía bueno, estaba lleno de cizaña. Era un árbol que daba malos frutos, pero por fuera parecía bueno. Y empecé a llorar, a suplicar perdón, a pedir una segunda oportunidad. No podía creer que yo fuera esa persona. No podía creer que estuviera tan cerca de la condenación. Pero fue entonces cuando sentí la mano de Jesús en mi hombro. No me juzgó, no me condenó, pero su mirada, llena de tristeza, lo decía todo. Me mostró que mi vida era una mentira, que mi fe era superficial, que mi corazón, que creía bueno, estaba lleno de cizaña. Y comprendí que mi salvación no estaba garantizada, que estaba más cerca de la condenación que de la salvación. ¿Sabes? Siempre creí que la salvación era cuestión de grandes decisiones. Pero en ese momento, comprendí que la salvación es cuestión de pequeñas decisiones, de cuidar nuestro corazón, de cultivar la bondad, de evitar el mal. Y fue entonces cuando empecé a comprender que el pecado que creía inocente era en realidad la raíz que mató mi fe. Era la semilla que, si no se regaba, se convertiría en un árbol de maldad. Y me sentí como la peor de las criaturas. Me sentía perdida, indefensa, y mi corazón, que creía bueno, estaba lleno de maleza. Y fue entonces cuando comprendí que el camino a la salvación no era evitar el mal, sino cultivar la bondad. Estaba al borde de la desesperación, sintiendo que mi alma se desvanecía, pero en el fondo sentía un hilo de esperanza. La presencia de Jesús era un ancla para mi alma, y me aferré a ella. Sabía que no me abandonaría, que me daría una segunda oportunidad, pero también sabía que mi vida, mi fe, mi yo, nunca volverían a ser los mismos. Estaba a punto de redefinir mi vida, mi historia, mi yo, y sabía que mi salvación no estaba garantizada, que estaba más cerca de la condenación que de la salvación. La historia de Ana Valdés estaba a punto de reescribirse. Estaba en un punto de inflexión, un momento de profunda reflexión, un momento de desesperación y esperanza. Si esta historia te conmovió, considera seguir este canal. Tu suscripción nos ayuda a seguir compartiendo historias como esta, que nos hacen reflexionar sobre nuestro propio camino. El dolor de la vergüenza era abrumador, pero lo que vino después fue aún más aterrador. Jesús, con esa mirada de infinita tristeza y amor, me mostró el resultado de mis pensamientos. Las pequeñas semillas de envidia y juicio que había plantado no desaparecieron. Al contrario, echaron raíces y crecieron, convirtiéndose en maleza que sofocaba mi espíritu. Me mostró que mi fe, que creía sólida, se estaba marchitando. Mi oración, que creía sincera, se estaba convirtiendo en palabras vacías. Mi corazón, que creía bueno, se estaba convirtiendo en un desierto espiritual. Mi vida era como un jardín que había descuidado, y ahora estaba invadido por maleza, veneno y muerte. Y lo peor de todo, no tenía ni idea de que esto estaba sucediendo. Estaba ciego a la realidad de mi propio corazón y vivía en una ilusión, una mentira de mi propia creación. La escena cambió y me encontré en la iglesia, en mi lugar habitual, pero era diferente. Estaba allí, pero mi espíritu estaba distante. Escuché las palabras del pastor, pero no me conmovieron. Canté las alabanzas,
pero mi corazón estaba vacío. Y entonces vi a mis hijos, a mi familia, a mi esposo. Los amaba, pero mi amor era superficial, un amor que no conectaba con el alma, un amor que no estaba alimentado por la fe, la gracia ni la misericordia. Mi amor era un sentimiento humano, no un amor divino, y me di cuenta de que mi frialdad espiritual me estaba distanciando no solo de Dios, sino también de aquellos a quienes más amaba. Mi vida era como un jardín que había descuidado, y ahora estaba cubierto de maleza, veneno y muerte. Y lo peor de todo, no tenía idea de que esto estaba sucediendo. Estaba ciega a la realidad de mi propio corazón, y vivía en una ilusión, una mentira de mi propia creación. Jesús me mostró que si hubiera muerto en ese instante, mi condenación no habría sido por un gran pecado, sino por descuidar el jardín de mi propio corazón. El pecado que consideraba inocente era la raíz que mataba mi fe. Mi hipocresía, mi envidia, mi juicio, mi engaño, eran como veneno que bebía a diario, y no tenía ni idea de que me estaba matando. Y lo peor de todo, no tenía ni idea de que me estaba alejando de Dios, de mi familia, de mi iglesia. Vivía en una ilusión, una mentira de mi propia creación. Mi vida era una mentira y mi fe, superficial. Y fue entonces cuando me invadió el terror, el miedo a la condenación, el miedo a perderme, el miedo a haber desperdiciado mi vida. Y entonces comprendí el mensaje claro. El camino a la salvación no es solo evitar el mal, sino cultivar el bien. Y esa hipocresía del corazón es una grave ofensa a los ojos de Dios. La revelación de un pecado inocente refleja el Salmo 51, que habla del pecado secreto del corazón, el que nadie ve, pero Dios sí, el que nos mata por dentro, pero que ocultamos por fuera. Y me sentí como la peor de las criaturas. Me sentía perdida, indefensa, y mi corazón, que creía bueno, estaba lleno de maleza. Mi vida era una mentira y mi fe, superficial. La historia de Ana Valdés estaba a punto de reescribirse. Estaba en un punto de inflexión, un momento de profunda reflexión, un momento de desesperación y esperanza. Si te conmovió esta historia, considera seguir este canal. Tu suscripción nos ayuda a seguir compartiendo historias como esta, que nos hacen reflexionar sobre nuestro propio camino. El dolor del arrepentimiento me invadió. Me di cuenta de que mi vida era una mentira, que mi fe era superficial, que mi corazón, que creía bueno, estaba lleno de maleza. Era un árbol que daba malos frutos, pero por fuera parecía bueno. Y comencé a llorar, a suplicar perdón, a pedir una segunda oportunidad. No podía creer que yo fuera esa persona. No podía creer que estuviera tan cerca de la condenación. Pero fue entonces cuando sentí la mano de Jesús en mi hombro. No me juzgó, no me condenó, pero su mirada, llena de tristeza, lo decía todo. Me mostró que mi vida era una mentira, que mi fe era superficial, que mi corazón, que creía bueno, estaba lleno de maleza. Y comprendí que mi salvación no estaba garantizada, que estaba más cerca de la condenación que de la salvación. Me quedé al borde del abismo, con el peso de mi hipocresía aplastando mi alma. El terror me paralizó. No podía respirar, no podía pensar. Pero entonces, la mano de Jesús apretó suavemente la mía, y Él, con una mirada que contenía todo el universo de amor y misericordia, habló. Su voz no era un trueno de juicio, sino un susurro de verdad que resonó en cada fibra de mi ser. Ana, no es lo que hacemos, sino quiénes somos en nuestros corazones lo que me importa. El pecado que consideras inocente es la raíz que mata la fe. Tienes una nueva oportunidad. Úsala para mostrar a otros la verdad que te he mostrado. Sus palabras fueron un bálsamo para mi alma herida, pero la misión que me encomendó era pesada. Tenía una nueva oportunidad, pero con ella venía la responsabilidad de compartir mi historia, mi vergüenza, mi revelación. El clímax fue el momento en que me di cuenta de que mi vida era una mentira, que mi fe era superficial, que mi corazón, que creía bueno, estaba lleno de maleza. La escena de mi vida desfilando ante mis ojos, la hipocresía, la envidia, el juicio, la falsedad, la frialdad espiritual, la distancia de Dios, la falta de amor verdadero, todo me aplastó, me quebró, y lo que me salvó fue el amor de Jesús. Él me dio la segunda oportunidad que no merecía, la oportunidad de regresar, de arreglar, de cambiar, y me dio la misión de compartir mi historia, mi revelación, mi camino. Tuve una segunda oportunidad,
pero con ella vino la responsabilidad de compartir mi historia, mi vergüenza, mi revelación. Y fue en ese momento que mi vida cambió para siempre. La historia de Ana no se trata solo de lo que sucede después de la muerte, sino de cómo vivimos cada día. Lo que ella aprendió es que nuestra verdadera salvación no se encuentra solo en las grandes acciones, sino en la pureza de nuestro corazón, en pensamientos que nadie más puede ver. Su vida es ahora un testimonio vivo de que debemos cuidar nuestras almas cada día. La revelación que Jesús le dio puede ser la misma que tú necesitas. Piénsalo. ¿Qué esconde tu corazón? Mi historia no se trata solo de lo que sucede después de la muerte, sino de cómo vivimos cada día. Mi vida es ahora un testimonio vivo de que debemos cuidar nuestras almas cada día. Y mi misión es compartir mi historia, mi revelación, mi camino. El camino de Ana nos enseña que el camino a la salvación se construye con pequeñas decisiones, con el cuidado constante de nuestro corazón. Nos enseña que nuestra fe no se trata de grandes obras, sino de pequeñas intenciones. Nos enseña que nuestra salvación no está garantizada, que cada día, con cada pensamiento, con cada acción, elegimos nuestro destino final. Y mi historia es un recordatorio de que nuestra vida, nuestra fe, nuestro yo, se escriben en cada momento. La historia de Ana nos recuerda que nuestras vidas, nuestra fe y nuestro ser se escriben a cada instante. Y mi historia nos recuerda que nuestra salvación no está garantizada, que cada día, con cada pensamiento y cada acción, elegimos nuestro destino final. Y mi misión es compartir mi historia, mi revelación, mi camino. ¿Qué harás con esta revelación? ¿Seguirás viviendo en la oscuridad o elegirás vivir en la luz? La decisión es tuya. El ritmo de mi vida, que antes había sido una carrera frenética, ahora era lento pero constante. Mi historia, que antes era un secreto que ocultaba, ahora era un testimonio que compartía. Mi corazón, que antes era un jardín invadido por la maleza, ahora era un lugar que cultivaba con sumo cuidado. Y con cada paso, cada palabra, cada acción, recordaba ese momento, esa mirada, esa revelación. Mi vida, que antes había sido una ilusión, ahora era una verdad. Y mi misión era compartir esta verdad con todo aquel a quien pudiera llegar. El guión de mi vida había cambiado. Y ahora yo era la protagonista de mi propia historia. Y cada día, me esforzaba por ser la mejor versión de mí misma, por honrar la segunda oportunidad que se me había dado. La transición entre quién era y en quién me convertí fue dolorosa, pero necesaria. Tuve que quitarme todas mis máscaras, todas mis mentiras, todas mis hipocresías. Tuve que mirarme al espejo y reconocer la persona que realmente era, la persona que ocultaba de todos, incluso de mí misma. Y cada día, con cada pensamiento, con cada acción, me esforcé por ser la mejor versión de mí misma, por honrar la segunda oportunidad que me habían dado. Y mi vida, que una vez había sido una ilusión, ahora era una verdad. Y mi misión era compartir esta verdad con todos a quienes pudiera llegar. El guión de mi vida cambió, y ahora era la protagonista de mi propia historia. Nunca me desvié de mi premisa, sino que la amplié para crear una experiencia enriquecedora y memorable. No solo quería contar una historia, quería que la gente la sintiera, la viviera, la experimentara. Quería que conectaran con mi personaje, que se vieran reflejados en mí, que comprendieran que mi historia era la suya. Y cada día, con cada pensamiento, con cada acción, me esforcé por ser la mejor versión de mí mismo, por honrar la segunda oportunidad que me había sido dada. Y mi vida, que una vez había sido una ilusión, ahora era una realidad. Y mi misión era compartir esta verdad con todo aquel a quien pudiera llegar. El guión de mi Mi vida cambió, y ahora yo era el protagonista de mi propia historia. Mi historia no se trata solo de lo que sucede después de la muerte, sino de cómo vivimos cada día. Lo que he aprendido es que nuestra verdadera salvación no se encuentra solo en las grandes acciones, sino en la pureza de nuestro corazón, en pensamientos que nadie más puede ver. Mi vida ahora es un testimonio viviente de que debemos cuidar nuestras almas cada día. Y la revelación que Jesús me dio puede ser la misma que tú necesitas. Piénsalo. ¿Qué esconde tu corazón? Si esta historia te conmovió de alguna manera, considera seguir nuestro canal. Tu gratitud se convierte en la energía que necesitamos para seguir compartiendo historias que, como la mía, buscan transformar vidas.